Buenas noches, estimados televidentes. Continuando el programa anterior, estábamos viendo la relación entre Estados Unidos y Venezuela como parte de la geopolítica internacional y aparte de los dos países que le han hecho el contrapeso a los Estados Unidos en el tema relacionado a Venezuela, incluida una posible intervención, cosa que el propio gobierno de Estados Unidos ha dejado entredicho de que está en la mesa como una de las opciones. Hay tres países que tienen una influencia en este momento, yo creería que incluso bastante directa con la relación entre Estados Unidos y Venezuela. En este caso estamos hablando de Colombia, Turquía y la India. Empecemos por Colombia. Colombia es dentro de la geopolítica de Latinoamérica, incluido dentro de la historia latinoamericana, posiblemente el único país donde nunca ha habido un gobierno que se pueda llamar de una tendencia totalmente de izquierda. Ni siquiera Gaitán, en la época de los años 50, con el famoso Bogotazo, realmente era un candidato del Partido Liberal. O sea, realmente no tenía una relación con lo que se pueda considerar o por lo que normalmente se llama una izquierda de tipo clásica. Por lo tanto, estamos viendo un país que en su historia ha sido un país donde los grupos más conservadores de colombianos, grupos vinculados a una poderosa oligarquía cafetera en un momento, hoy más que eso, vinculada también a las grandes finanzas internacionales y todo tipo de comercio, han mantenido el poder a través de la historia de Colombia. En este momento, en Colombia, hay alrededor de 7 bases estadounidenses que comenzaron su instalación después de la implementación del llamado Plan Colombia por los Estados Unidos en este país, vinculado a la lucha contra insurgentes, contra las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por un lado, y el otro grupo también insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. Nosotros sabemos, por conversaciones, finalmente, en un momento en que se encontraba el presidente de Colombia, el presidente Santos, de una tendencia dentro del poder de la derecha colombiana, una tendencia menos conservadora, para llamarla de alguna manera, se llegó a una conversación, unos marcos de conversaciones que se dieron en La Habana, Cuba, entre la FARC y el gobierno de Santos. Estas conversaciones concluyeron en la paz entre que hasta ese momento había sido el principal grupo insurgente colombiano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que firmando la paz se incorporan a la vida civil, una serie de acuerdos que consideramos importantes para la historia de Colombia, de una manera realmente bastante mayoritaria. El conflicto interno de más de 50 años que se estaba dando en el interior del país se empieza a caminar, digamos, poco a poco en una tendencia que ojalá sea irreversible hacia la paz. Lo cierto es que, de todas maneras, Plan Colombia, 7 bases militares, y son 7 bases militares estadounidenses que se han mantenido en el territorio colombiano y que de una u otra manera hoy el gobierno de Venezuela acusa a Colombia, a los Estados Unidos, de que en esas bases estaría el inicio de una posible agresión contra Venezuela. Esto hasta este momento no se ha dado, pero las bases estadounidenses se mantienen y evidentemente crean un área de tensión dentro de todo el continente latinoamericano, especialmente en esa parte más norte del cono sur, de la parte, o sea, digamos desde Colombia hacia Chile, una zona donde en Colombia se concentra ese conflicto colombo-venezolano que conocemos, incluso ha desembocado en el rompimiento de las relaciones entre los dos países, o sea, entre el gobierno de Maduro y el actual gobierno colombiano de Duque, gobierno que procede de la tendencia más reaccionaria dentro de los conservadores colombianos, la tendencia uribista, o sea, que son los seguidores del expresidente Álvaro Uribe, expresidente vinculado
que ha sido vinculado por medios de comunicación y otras fuentes de información como estrechamente vinculado a lo que habían sido los grupos paramilitares colombianos en la guerra, en ese conflicto insurgente que en este país se había dado a través de la historia. Ahí está, digamos, hoy en América del Sur, la principal zona de conflicto donde los Estados Unidos está en esa política que habíamos llamado de hacer retrotraer todo el movimiento, esa ola de izquierda, a una ola, que en este caso sería una ola de la derecha, en toda América del Sur y de manera general en el continente americano. Digamos el continente por lo que se podía llamar Latinoamérica, o sea, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, desde México hasta Chile y Argentina. En este conflicto habría que sumar que en el tema del petróleo, bueno, ya sabemos cómo ha sido la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Prácticamente se han cerrado en ese bloqueo económico que se cierne sobre Venezuela, se han cerrado las fuentes principales de divisa venezolana que vendía en este caso a Estados Unidos, sobre todo en la parte sur de Estados Unidos, donde hay más de 14.000 estaciones de gasolina o gasolineras que pertenecen al Estado venezolano. Esto ha traído consigo que Venezuela, que ya no le puede vender a Estados Unidos porque Estados Unidos no deja que se comercie, o sea, que ese petróleo llegue al sur de los Estados Unidos, y incluso se considera que entre 10.000 y 15.000 millones de dólares han sido congelados de las cuentas de Venezuela, ha hecho que Venezuela busque nuevas fuentes de financiamiento y nuevas fuentes donde poder vender el petróleo. Y en este caso aparece en la escena internacional el país que hasta el momento había sido el tercer mayor comprador de petróleo venezolano, en este caso estamos hablando de la India, que de la noche a la mañana, por las propias políticas estadounidenses, se ha convertido en el mayor comprador de petróleo venezolano. Se consideraba que las compras estaban en 600.000 toneladas anuales. En este momento parece, según diferentes fuentes, que se ha duplicado la compra del petróleo venezolano por la India y en este caso hay que destacar, la India es en este momento, junto con China, los dos países que están alando la economía internacional, o sea, son las dos economías que más crecen. Y si en esto tenemos en cuenta que la economía china ha tenido algunos problemas y percances, sobre todo en los últimos años, y ha decrecido su nivel de crecimiento, ha bajado de los prácticamente 10 puntos anuales que tenía, en este momento está alrededor de algo más de 6, llegando a 7. Sin embargo, la India se mantiene como el país que en este momento su economía más crece. Y cuando una economía crece, a esa economía le hace falta el combustible. Y evidentemente el gobierno indio y sus grandes corporaciones industriales han visto en este problema entre Venezuela y Estados Unidos el momento feliz para la economía india de comprar el petróleo venezolano a un precio que evidentemente le es más competitivo que comprarlo incluso en lugares más cercanos, por ejemplo, en la región del Medio Oriente, e incluso comprarle el petróleo a Rusia. Lo cierto es que los cargueros venezolanos han ido hacia la India y ahí están vendiendo su petróleo. Esto ha traído consigo también una respuesta de los Estados Unidos, en este caso Elliot Abrams, igual que el secretario de Estado estadounidense, Pompeo, han hablado de que la India debe cesar esas compras a Venezuela. Con lo que están diciendo es que la India debe sumarse al boicot del petróleo, de las compras del petróleo venezolano, y están presionando a la India en este sentido. El gobierno indio no ha cedido. Hay que tener en cuenta que en este momento la India se encuentra en una situación extremadamente tensa con su
principal o el país que hace la principal frontera con la India, en este caso Pakistán. Tengamos en cuenta que tanto la India como Pakistán es el mismo pueblo, o sea, racialmente, estamos hablando de la India, el pueblo hindú. Lo único que los pakistaníes, o eso que se llama hoy Pakistán, son mayoritariamente musulmanes, mientras los indios son mayoritariamente hinduistas o budistas. Lo cierto es que hay una gran confrontación entre ambos países y en este caso la política estadounidense también está influyendo en ese territorio, igual que las políticas de las otras dos grandes potencias. En este caso estamos hablando de Rusia y de China. El conflicto se origina alrededor de la provincia de Cachemira. La Cachemira está dividida en tres: una parte es de Pakistán, la otra parte de la India y la otra parte de China. Y ya ha habido incluso guerras entre la India con Pakistán, e incluso la India también tuvo guerra con China. En este momento parece que China está jugando un papel de mediador junto con Rusia para que los dos países, la India y Pakistán, no entren en un enfrentamiento directo que podría ser nefasto para las relaciones internacionales, porque ambos países son potencias nucleares, o sea, ambos países tienen portadores de armas nucleares y tienen las armas nucleares para enfrentarse desde este punto de vista, o sea, en una guerra termonuclear que traería consecuencias desastrosas para no solo estos dos países, sino para todos sus países fronterizos, incluido Rusia, que está muy cerca, y China, que tiene fronteras territoriales. Estados Unidos en este momento está jugando un papel que realmente no ha sido de mediador, o sea, solamente ha presionado a Pakistán. Estados Unidos tiene grandes intereses en la India, en sacar a la India de la órbita o de las relaciones que ha tenido hasta este momento tan estrechas con Rusia, menos con China, pero más con Rusia, sobre todo en la venta de armamento, y lo único que ha hecho es tratar de presionar a Pakistán, que es un gran comprador de armas estadounidenses, para que por lo menos, o que para que supuestamente el armamento, sobre todo los aviones F-16 que le vendió Estados Unidos a Pakistán, con la condición de que esos F-16 nunca se emplearan en una guerra contra la India, no se usen. Lo cierto es que se han usado, y en este momento el conflicto ese mantenido en este territorio, yo creería que ha sido también utilizado por la India para aprovechar y sin ningún tipo de compromiso empezarle a comprar más armas a Rusia por una parte, y por otra parte mantener la compra de petróleo a Venezuela. Hasta aquí la primera parte. Continuamos más tarde. Continuando la parte anterior, habíamos concluido temas relacionados con la India, y en esa relación que se ha hecho, yo diría, noticia importante para los medios de comunicación internacionales, porque de una u otra manera las compras de petróleo de la India a Venezuela están salvando prácticamente la economía venezolana, porque Venezuela le vende petróleo también a China, pero en proporciones menores. La China está más lejos, la India algo más cerca, y con grandes necesidades de compra de petróleo se ha convertido en la tabla de salvación de la economía venezolana. Hasta este momento esa relación está fluyendo, se sigue vendiendo el petróleo. No hay ninguna declaración que diga que esto puede cambiar, a pesar de, como dijimos anteriormente, las presiones que el gobierno de Estados Unidos está ejerciendo sobre el gobierno indio. Nada ha pasado hasta este momento. Por otra parte, aparte del petróleo, Venezuela en este momento tiene como principal fuente de financiamiento, el gobierno de Maduro, la venta de oro. Esta venta de oro, la mayor cantidad de las reservas de oro de Venezuela estaban en Gran Bretaña. Rápidamente, por la relación tan estrecha entre Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, y el gobierno británico, esas reservas de oro fueron congeladas. Entre comillas, congelada quiere decir de que nadie puede sacar las reservas de oro. Gran Bretaña es uno de los países que ha reconocido a el llamado presidente interino, para decirle un nombre, a Juan Guaidó, como sabemos, en realidad presidente de la Asamblea
de Venezuela, pero es dentro de los países de la Unión Europea los que han reconocido, y de la Unión Europea y en total de los 50 países que han reconocido a este político venezolano, que es de una u otra forma la contraparte del gobierno elegido de Maduro. Ese oro, como dijimos, quedó congelado. Ahora, la producción en este momento que está realizando Venezuela de oro, tiene que trasladarla a algún lugar, una para mantener su reserva, otra, las reservas en oro dan igual una fuente de financiamiento, puede ser incluso una fuente de pago, y el país que se ha elegido como el que está recepcionando ese oro venezolano es la República Turca, o sea, Turquía. Turquía que prácticamente hasta mediados del conflicto sirio había sido el principal aliado de los Estados Unidos en la región, o uno de los principales aliados de los Estados Unidos junto con Arabia Saudita, una relación que de una u otra manera ha venido resquebrajándose por diferentes posturas, por posturas encontradas incluso, y sobre todo después que en Turquía hubo un intento de golpe de Estado contra el presidente turco, ese intento de golpe de Estado que ha traído consigo más de 1000 detenciones de altos oficiales, de oficiales intermedios y de bajos oficiales dentro del ejército turco. Todavía están muchos siendo prisioneros, que se ha acusado a Estados Unidos, a los servicios especiales estadounidenses, de ser o partícipe o mínimo haber conocido que se iba a producir este golpe de Estado y no haber actuado en contra de los complotados, lo cual viró prácticamente a Turquía, o lanzó a Turquía ante ese fallido golpe de Estado a manos de una alianza con Rusia. Alianza que de manera increíble se produjo después incluso que aviones turcos habían derribado a un avión bombardero ruso cuando Rusia empezaba los primeros ataques contra el Estado Islámico en los territorios que en ese momento aún controlaban en territorio sirio. Ahí empezó ese resquebrajamiento. Turquía es miembro de la OTAN, no miembro de la Unión Europea, nunca ha sido miembro de la Unión Europea, nunca ha sido miembro de la Unión Europea. La Unión Europea realmente rechaza, porque esa es la verdad, sus grandes ejes, tanto Francia como Alemania, aunque realmente más Francia, han rechazado que Turquía entre en la Unión Europea, porque Turquía es un país mayoritariamente islámico sunita, y es admitir a un Estado islámico sunita dentro de la supuesta Europa cristiana. Ahora, Turquía sí pertenece a la OTAN, o sea, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, había sido incluso en la Guerra Fría el principal eje en el flanco sur de la entonces Unión Soviética, e incluso después de la caída de la Unión Soviética en 1991 seguía estando como lugar donde de acomodo o de reacomodo de las tropas estadounidenses, y en la base de Incirlik, una de las bases principales turcas, ahí están los aviones estadounidenses, aviones de bombardeo, de aviones caza, muchas veces se dice que incluso portadores de armas nucleares, en ese flanco con Rusia. Este conflicto entre ambos países, repito, ha sacado a Turquía de esa órbita, y su relación con Rusia y también con Irán se han convertido en los factores determinantes en que finalmente el Estado Islámico fuera derrotado en Siria, y que de una u otra manera el futuro compromiso o futuro arreglo que haya en este territorio de Siria pase por Rusia, por Irán y por Turquía. Lo cierto es que Turquía se ha convertido en el principal receptor de ese oro que Venezuela, por derecho propio, porque realmente eso es algo que no se puede ver como algo extraño, eso que la propaganda
a veces los medios de comunicación le están sacando el oro de Venezuela. Realmente eso no es así. Los países normalmente del tercer mundo ubican sus reservas de oro dentro de grandes economías europeas, incluso los Estados Unidos, porque de esa manera respaldan su economía con divisas, pueden tener acceso a crédito, que si no lo tienen, lógicamente no pueden hacerlo. Por lo tanto, realmente el factor no es que lo saquen o no. Todos los países que tienen oro sacan su oro y lo ubican dentro de las grandes economías. En este caso, Turquía no es una gran economía, pero es un país, una potencia regional importante, yo diría importantísima en esa área, vinculada a Europa por un lado y al Medio Oriente por otro. Y lo cierto es que en esa alianza con Rusia, que junto con China son los dos principales países que han apoyado al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, accedió a que de una u otra manera el oro que está produciendo Venezuela vaya hacia Turquía. El oro hubiese podido ir también a Rusia. Yo estoy seguro que Rusia también hubiese aceptado que le mandaran ese oro y tenerlo en su reserva. Lógicamente, si se hubiese mandado ese oro para Rusia, el escándalo internacional hubiese sido realmente algo, estuviera sonando en todos los medios de comunicación. No es lo mismo sacar el oro y llevarlo a Rusia que sacar el oro y llevarlo a Turquía, porque Turquía, por lo menos formalmente, sigue siendo aliado de los Estados Unidos y a la vez pertenece a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, es de los países que, esos países, las llamadas potencias occidentales, opuestas al supuesto enfrentado o de manera de contención, como queramos llamarlo, a el eje de Rusia y China. Por lo tanto, vemos que dos países totalmente fuera del área de América, del área latinoamericana, ante la confrontación de Estados Unidos con Venezuela, están jugando en este momento en la geopolítica internacional un rol que posiblemente, yo diría que ningún académico hubiese imaginado sentado en su buró de una manera tranquila. Está saliendo el petróleo venezolano comprándolo por los indios y está saliendo el oro venezolano y está siendo llevado a las reservas de Turquía, aliado, entre comillas, por lo menos a este momento, a Estados Unidos, en franca oposición a la política estadounidense, tanto hacia Venezuela como de manera general hacia el área, digamos, medio oriental y de manera general hacia la política que sigue Estados Unidos en las relaciones internacionales mundiales. ¿Cómo puede llegar esto? ¿Qué puede pasar? Yo creería que las presiones van a seguir. ¿Quién va a ceder o quién no va a ceder? Es difícil de pronosticar. No estamos aquí para llegar a una especulación. Lo cierto es que la situación de Venezuela ha polarizado incluso las relaciones de América. O sea, está partida América en dos grupos. El grupo de Lima, al cual había que sacar a México, porque México entró al grupo de Lima con un gobierno del PRI. Hoy México tiene otro gobierno de López Obrador, que es un gobierno para nada priista. Parece que se ha salido realmente del grupo de Lima como tal, que está hablando junto con Uruguay de una mediación entre gobierno y oposición venezolanos para llegar a a un acuerdo, posiblemente a elecciones, aunque se vaya a algún tipo de elección que resuelva el problema interno venezolano, y queda el grupo de Lima que mantiene una política de, de confrontación con el gobierno de Maduro, de sacar al gobierno de Maduro por lo menos en variante. No creería que todos estos países se plieguen así de una manera abierta a los Estados Unidos, que de una u otra forma está buscando, o por lo menos la política lo que está diciendo es que está intentando llevar a una intervención militar en Venezuela que traería consecuencias nefastas para América Latina, una guerra incluso regionalizada,
una guerra que solamente tendrían que sentarse los políticos estadounidenses a pensar de que sería una locura en el mundo de hoy llegar a esas nefastas consecuencias que traerían en toda América Latina, sobre todo en esa América del Sur, el norte de la América del Sur más Centroamérica, la explosión de conflictos sociales de una u otra manera que traerían conmociones que en el mundo en que vivimos hoy yo creería que al que menos le conviene en los momentos que se encuentra su economía y en el momento que se encuentra su desarrollo es a el propio gobierno de los Estados Unidos. Hasta aquí esta noche, estas palabras. Tengan muy buenas noches y nos vemos en un próximo programa.